En esta oportunidad vamos a explicar una tabla de frecuencia con datos agrupados. La tabla de frecuencia nos permite organizar datos recolectados en una investigación de forma tal que dichos datos los podamos analizar e interpretar de una forma fácil. El contagio del COVID-19 por edades en la provincia de Santo Domingo, un día de la pandemia, se muestra en la tabla a continuación. Las edades, como podemos observar, van desde los 20 años hasta 80 años. Los hemos hecho por agrupación, entre 20 y 30, 30 y 40, 40 y 50 y así sucesivamente. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de casos por el rango de edades, y podemos observar que van entre 20 y 30 años 20 personas, entre 30 y 40 años 15 personas, entre 40 y 50 años 10 personas y así sucesivamente. Noten que la cantidad de personas encuestadas es de 70 personas en total. Luego, en la tercera columna, que estamos hablando de la frecuencia relativa, se representa por FR. Se calcula dividiendo entre 100 el porcentaje de cada dato de la frecuencia absoluta. Aquí, por ejemplo, vamos a dividir 20 entre 70 y nos da 0.29. Dividimos luego 15 entre 70 y nos da 0.21. Y así sucesivamente dividimos cada uno de los datos de la frecuencia absoluta entre 70 y obtenemos los siguientes datos. Noten que la sumatoria nos debe dar la unidad. Luego vamos a la siguiente columna, que es la frecuencia acumulada. Esta se calcula colocando el primer dato de la frecuencia absoluta. El siguiente dato se suma con el primero. Por ejemplo, si tenemos 20, colocamos el 20 acá. Y luego en la siguiente casilla lo que tenemos que hacer es sumar el 20 con el 15 y eso nos va a dar 35. Y así vamos sumando sucesivamente para sumar la siguiente casilla de la frecuencia acumulada. Simplemente sumamos ahora 10, 15 y 20 y nos da 45. Y luego le sumamos con el 8, nos da 53, sumamos con el 12, nos da 65, y sumamos con el 5 y nos da 70. La siguiente casilla, que es la frecuencia porcentual, se representa con F mayúscula y una I. La frecuencia porcentual se calcula sumando el porciento de la frecuencia absoluta. Aquí tenemos que pueden notar que multiplicamos 20 por 100 y lo dividimos entre 70 y eso nos da un 29%. De igual manera, multiplicamos ahora 15 por 100. 15 es la frecuencia absoluta, la multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 70, que es el total de la muestra, y nos da 21.4. Hacemos lo mismo acá, 10 por 100 entre 70. Aquí multiplicamos 8 por 100 entre 70, aquí multiplicamos 12 por 100 entre 70 y finalmente multiplicamos 5 por 100 entre 70, que nos da 7%. Luego vamos con el número de grado. Este número de grado, aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar la frecuencia relativa por 360. Entonces, la frecuencia relativa, que aquí podemos notar que la frecuencia relativa es 0.29, multiplicamos por 360 y nos da 104. Luego multiplicamos 0.21 por 360 y obtenemos 76. 0.14 por 360 nos da 50. 0.11 por 360 nos da 40. 0.17 por 360, 61. Y 0.07 por 360 nos da 25. Noten que la sumatoria nos debe dar 360. Ahora pasamos a la marca de clase. La marca de clase se calcula sumando el límite inferior con el límite superior y dividiéndolo entre 2. Aquí vamos al rango de las edades. Entre 20 y 30 sumamos 20 más 30, que da 50, y lo dividimos entre 2
y nos da 25. De la misma forma, sumamos 30 más 40, dividimos entre 2 y nos da 35. 40 más 50 lo sumamos y lo dividimos entre 2 y nos da 45. 50 más 60 lo sumamos y lo dividimos entre 2 y nos da 55. 60 más 70 lo sumamos y lo dividimos entre 2 y nos da 65. Y finalmente 70 más 80 lo sumamos y lo dividimos entre 2 y nos da 75. Ahora vamos a la última columna, que es la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. En este caso multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y aquí tenemos que 20 por 25 nos da 500. Luego multiplicamos 15 por 35, que nos da 525. Multiplicamos 10 por 45, que nos da 450. Multiplicamos 8 por 55, que nos da 440. Multiplicamos 12 por 65, que nos da 780. Y finalmente multiplicamos 5 por 75, que nos da 375. Finalmente sumamos estos datos y obtenemos el valor de 3070. Esta es la forma en que podemos llenar una tabla de frecuencia. En el próximo video interpretamos los resultados.